Hola con todos, bueno, mi nombre es Diego Melo y les voy a hablar sobre el tema de la reproducción de los moluscos cefalópodos y gasterópodos. Eh, bueno, les voy a hablar primero de los moluscos cefalópodos. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen. Cerca de las 1000 especies distribuidas en 43 familias componen el número de los cefalópodos vivientes. Estas están representadas en la fauna de casi todos los ecosistemas del mundo, comprendidos entre superficie y los 5000 metros de profundidad. Considerando la complejidad de su estructura y comportamiento, se puede afirmar que los cefalópodos son los invertebrados más evolucionados. Hay una gran cantidad de especies que son totalmente pelágicas y forman grandes bancos, pudiendo así vivir en zonas neríticas o en el océano abierto. En otros casos se combina la vida bentónica con el comportamiento sedentario y también existen especies totalmente bentónicas, solitarias y territorialistas. Estas pueden vivir en la plataforma continental, en el talud o en fondos abisales. El tamaño de los cefalópodos también es muy variable en individuos. En adultos va desde los 2 centímetros a 20 metros de longitud total. Los cefalópodos no tienen reproducción asexual. Todos estos presentan sexos separados y la mayoría tiene dimorfismo sexual. La reproducción en los cefalópodos decápodos. Caracteres sexuales externos. El principal carácter externo es el ectocotilo de los machos, que consiste en unos o varios brazos con modificaciones en la forma, tamaño y tipo de ventosa y en la presencia de estructuras derivadas de estas, como laminillas, tubérculos y tubérculos. En muchas especies, las hembras adultas tienen una bolsa o receptáculo seminal cerca del labio, que sirve para distinguirlas exteriormente. Otras veces es posible observar por transparencia las glándulas nidamentarias de las hembras a través del manto, debido a que adquieren una coloración rojiza con la maduración. Esta se puede distinguir el testículo maduro, que es una masa blanquecina bastante bien definida situada en la región inferior de la cavidad paleal. El tamaño y forma y coloración de los adultos de ambos sexos puede ser diferente. En los individuos inmaduros generalmente es imposible distinguir el sexo mediante caracteres externos. Anatomía de los órganos reproductores. El aparato genital de las hembras se compone de 5 partes. El ovario, el ovioducto, 2 glándulas nidamentarias, un par de glándulas accesorias y el receptáculo seminal. El ovario es impar, está situado en posición central en la parte inferior de la cavidad paleal. Este está unido por tejidos mesentéricos a la región dorsal de la cavidad celomática, que está situada hacia el ápice de la mano. Únicamente existe un ovioducto que presenta 2 regiones bien diferenciadas, una proximal de paredes delgadas y otra distal de paredes más gruesas. Y estas tienen estructuras de naturaleza glandular. Los óvulos están formados en el ovario, pasan a la primera región del ovioducto, aquí se quedan almacenados hasta la cópula. Cuando se va a producir la puesta, los óvulos pasan a través de la segunda zona del ovioducto, donde aquí son recubiertos por capas albuminoideas. El ovioducto acaba en una salida con forma de sifón que tiene una abertura especial y estrecha por la cual los óvulos salen disponiéndose en espiral. Cerca ya de la salida del ovioducto, en una zona que las hembras maduras forman pliegues numerosos, se abren aquí las glándulas nidamentarias y accesorias. El desarrollo de la gónada. En estadios tempranos del desarrollo de la gónada aparece
como una estructura compuesta por tres capas. Un núcleo central de tejido conectivo, una zona cortical con la protogonia y un tenue de tejido epitelial, continuo con el revestimiento de la cavidad celomática. Entre 4 y 10 días después de la eclosión, cuando el epitelio interno se ha consumido, el desarrollo de esta protógona progresa, pudiendo distinguirse el ovario del testículo, porque en aquel hay una expansión del tejido conectivo central. Este invade la zona cortical entre los futuros folículos. En este periodo, la vascularización del ovario aumenta y los capilares penetran en el estroma, entre los ovocitos y también entre los epitelios folicular que los rodea. Bueno, la cópula, fecundación y la puesta. Los estímulos que parecen iniciar la cópula son de naturaleza visual, sirviendo para ello una puesta natural o artificial, o la presencia de hembras o machos maduros. La cópula suele tener lugar al amanecer. El desarrollo embrionario. Como en todos los cefalópodos, en los octópodos los sexos están separados. En la mayoría de los casos los machos y las hembras aquí son muy parecidos. En todos los octópodos pelágicos el dimorfismo sexual es muy acusado. En todos los octópodos la fecundación es interna y los espermatozoides son colocados por el macho en el interior de la cavidad paleal de la hembra, generalmente sirviéndose de un brazo especializado o ectocotilo, que suele ser el tercero de la derecha o de la izquierda. La morfología de los ectocotilos es variable según las especies, faltando en la mayoría de los octópodos son cirros, que suelen ser organismos abisales. La reproducción en los cefalópodos octópodos. Como en todos los cefalópodos, en los octópodos los sexos están separados. En la mayoría de los casos los machos y la hembra son muy parecidos, aunque entre los octópodos pelágicos el dimorfismo sexual es muy acusado. En todos los octópodos la fecundación es interna y los espermatóforos son colocados por el macho en el interior de la cavidad paleal de la hembra, generalmente sirviéndose de un brazo especializado o ectocotilo. Este suele ser el tercero de la derecha o de la izquierda. La morfología de los ectocotilos es variable según las especies, faltando en la mayoría de los octópodos con cirros, que suelen ser organismos abisales. La anatomía de los órganos reproductores. Las hembras tienen un ovario impar y dos ovioductos situados uno a cada lado de la línea media de la cavidad paleal. La gónada está situada en la cavidad celomática genital. Esta se comunica con el celoma pericárdico de cada corazón braquial por un conducto estrecho. El epitelio germinativo forma un conducto de cordones que prenden radialmente de una zona comprendida como por la abertura de ambos ovioductos. Aquí por esta zona de unión penetran y salen las arterias y venas del desarrollo de la gónada. Aparecen dos rudimentos que son el origen de las gónadas. Ambas son de masas redondeadas de células constituidas por una región central de células cuyos núcleos son grandes y pobres en cromatina, que dan lugar a las células germinativas, rodeando a las cuales son un conjunto de células de núcleos pequeños que forman el resto del huevo. Ambas rudimentos gonadales se fusionan más adelante. Cuando ya se ha formado por completo la cavidad celomática, los gonoductos se originan a partir de pliegues. En la cópula, la fecundación impuesta. En varias especies de los octópodos que viven en la plataforma continental de las zonas templadas, aquí se ha comprobado que una pauta de comportamiento reproductivo muy similar
Estos maduran lentamente durante el invierno en aguas más profundas, migran hacia aguas más someras al comienzo de la primavera y tienen una, una época de puesta dilatada, que abarca desde entonces hasta el otoño. Los movimientos migratorios de origen reproductor son de pequeña escala. Generalmente no se producen importantes agregaciones de individuos formando cardúmenes, como ocurre en algunos decápodos, siendo estos organismos bastante solitarios y territorialistas. El desarrollo embrionario. La primera segmentación tiene lugar entre las 9 y 14 horas después de la puesta, dependiendo de la temperatura del agua. A los 2 o 3 días aparece encima del vitelo un disco blástula formada por unos 1200 células. Bueno, ahora les voy a hablar de la reproducción de los moluscos gasterópodos prosobionticos. Los prosobranquios se subdividen en tres órdenes, que son los arqueogasterópodos, los mesogasterópodos y los neogasterópodos. Los arqueogasterópodos son los más primitivos y si tienen solo una gónada que se desemboca sus productores en el riñón derecho y de este a la cavidad paleal, en donde se expulsarán al medio ambiente. La fecundación es eterna, los huevos fecundados se sedimentan en el fondo y a las de 10 a 24 horas sale una larva trocófora platonioa que luego se transforma en un beliguer que finalmente se fija en el sustrato. Los megagasterópodos son en el grupo más numeroso de especies y el más variado en cuanto a su biología. El conducto gonadal se prolonga a través de la cavidad del manto, formando el oviducto paleal, donde se fecundan los ovocitos y se encuentran las glándulas de la albumina y de la cápsula. Generalmente la fertilización es por cópula, pero hay casos de hermafroditismo, partenogénesis, viviparismo y muchas especies producen cápsulas de espermatozoides que nadan activamente en busca de una hembra. Los neogasterópodos son los gasterópodos más recientes y evolucionados, cuyo comportamiento es básicamente similar a los mesogasterópodos. Bueno, la reproducción sexual, el dimorfismo sexual. En los moluscos el dimorfismo sexual raramente es patente, aunque con frecuencia las hembras son ligeramente mayores que los machos. En algunas especies de gasterópodos el peristoma es mayor que en las hembras. En los arqueogasterópodos no existe dimorfismo sexual, ni órgano copulador, ni glándulas accesorias. Sin embargo, es fácil diferenciar los sexos de los animales por el color de la gónada. Así el ovario generalmente es de color verde azulado, naranja, gris o morado, y según las especies y el testículo es blanco, cremoso o amarillento en la mayoría de las especies. El hermafroditismo. La mayoría de los opistobranquios y pulmonados son hermafroditas, mientras que solo algunas especies de los prosobranquios muestran cierta tendencia al hermafroditismo. La anatomía de la gónada. El aparato reproductor de los arqueogasterópodos es similar en ambos sexos, diferenciándose solo por el color que adquiere el ovario o el testículo. La espermatogénesis. Los arqueogasterópodos poseen el esperma con las mitocondrias concentradas en unas masas esféricas situadas en la parte superior de la cabeza, que es corta y ancha, y la cola está situada, la cola está cubierta por una capa muy fina del citoplasma. La ovogénesis. Al iniciarse la maduración gonadal, las protogonias y las gonias se multiplican profusamente, dando lugar a un
a un gran número de obogonias que permanecen unidas a las trabéculas a modo de racimo. Las obogonias tienen el núcleo redondeado con la cromatina dispersa en un retículo fino y va aumentando de volumen hasta producirse la meiosis, momento en que se consideran ovocitos primarios. El ciclo reproductor y época de puesta. Los prosobranquios se caracterizan por tener la gónada en reposo durante un cierto tiempo, después del último desove. Luego sigue una fase de recuperación, de moderación y de nuevo a la puesta. Este ciclo reproductor varía de una especie a otra, pero en esencia es igual para todas ellas. La relación de sexos. A pesar de que habría que esperar el porcentaje del 50% en las relaciones de sexo, se han encontrado algunas diferencias dentro de las mismas especies que indican el grado de la variabilidad que puede tener esta relación según la distribución geográfica de la población estudiada, las tallas de los ejemplares capturados, la incidencia de la pesca en las zonas estudiadas y finalmente el efecto de la cautividad en los individuos procedentemente de puestas artificiales. Dentro de una misma especie en sexo se han observado diferencias en las relaciones de sexo según la zona de captura. El tamaño mínimo para adquirir la madurez sexual, con el fin de determinar exactamente el tamaño mínimo en el que aparecen los gametos, se deben observar los individuos jóvenes unos meses antes de la época natural de puesta. Las observaciones de las gónadas pueden hacerse a simple vista por el color o bien mediante por un examen microscópico. El desove. Existen varias formas de liberar los gametos de cavidad paliar. La más simple consiste en expulsarlos directamente al medio circundante. Sin embargo, existen otras formas, que son más complicadas, que se basan en depositar los huevos envueltos en una capa mucosa, en expulsar cápsulas con uno o varios huevos, en depositar bolsas con muchos huevos en su interior y en liberar juveniles. El desarrollo. Fecundación. En los archaeogasterópodos la fecundación es externa. La fertilización se produce directamente en el agua de mar, donde los espermatozoides nadan activamente en busca de los huevos que las hembras han depositado sobre el fondo. Sin embargo, se ha descrito un caso de fertilización interna en que las hembras absorben el esperma por la corriente y alante y los huevos se fecundan en el ovario. En los mesogasterópodos y los neogasterópodos la fecundación es interna. Las hembras después de la cópula tienen el esperma almacenado en el conducto diferente, de tal forma que los huevos se van fecundando a medida que pasan hacia el oviducto paliar. Los huevos. En los archaeogasterópodos, generalmente los huevos se esparcen libremente en el agua y las larvas son muy semejantes entre sí. Las larvas. Los prosobranquios tienen dos tipos de larvas. La trocófora, típica de los arqueogasterópodos, y la beliguer, que se encuentra en los arqueogasterópodos, los mesogasterópodos y algunos neogasterópodos. Bueno, muchas gracias.